Hola, ¿qué tal? Qué bueno que pudieron llegar nuevamente a este tiempo maravilloso, a este tiempo especial de nuestra escuela de fe. Hoy vamos ya avanzando, ya estamos avanzando en esta escuela de fe y ya vamos a entrar a la cuarta clase. Y esta cuarta clase es muy importante para nosotros, es muy importante porque nos va a ayudar, nos va a enseñar cómo fortalecer nuestra fe. Hay algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y es que somos los únicos responsables de nuestra fe. Óyeme bien, tú eres el único responsable de tu fe. Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal si allí donde estás tú te inclinas tu rostro o te pones en pie como tú lo sientas mejor y vamos a orar, vamos a presentarle ese tiempo en las manos al Señor, a pedirle a Él que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude, que nos encamine y que cosas grandes, poderosas y maravillosas podamos recibir en este día a través de esta preciosa enseñanza. Vamos a orar, acompáñenme para que juntos oremos. Padre, esta noche te damos muchas gracias, este día te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por darnos esta gran oportunidad de venir aquí a aprender, de venir aquí, Señor, a aprender cada vez más de tu palabra, más de este tema tan apasionante, tan edificante como es la fe. Hoy, Dios maravilloso, te pedimos que nos des un espíritu enseñable, que nos des esa capacidad de aprender, de recibir, de asimilar todo lo que tienes preparado para nosotros, porque en el nombre precioso y maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios este día por este tiempo maravilloso? Eso es, muy bien, muy bien. Ahora, ubíquese, póngase cómodo y como le decía hace un momento, nadie podrá decirle a Dios, Señor, nadie podrá presentarse delante de Dios y decirle, Señor, lo siento, mi fe se apagó, no pude lograrlo, me desanimé. Nadie podrá decirle a Dios, Señor, es que yo me desanimé, lo que pasa es que vi malos testimonios, una promesa que sentí que me hiciste no se cumplió y por eso me desanimé, me desalenté, permití que mi fe se apagara. Nadie podrá hacerlo. Porque la respuesta del Señor va a ser, creo yo, la misma respuesta que le dio a los de la parábola de los talentos. Siervo malo y negligente, sabías lo que tenías que hacer y por qué no lo hiciste. Entonces, nosotros podemos ver a lo largo de la palabra que Jesús siempre le recriminó a los que caminaron con él cuando en algún momento permitieron que su fe menguara o se apagara. Hay varios ejemplos en los que podemos ver que Jesús le recriminó a las personas por permitir que su fe menguara o se apagara. Por así decirlo, el primer caso que podemos citar hoy es el caso de Pedro. ¿Recuerda cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero luego se hundió? Cuando quitó la mirada de Jesús, se empezó a hundir. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué lo hiciste? Dame una razón para que hayas dudado, Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Obviamente, todos sabemos que Pedro dudó cuando empezó a mirar el fuerte viento, ahí empezó a hundirse y ahí fue cuando pidió auxilio, clamó por el auxilio del Señor. Después podemos ver a los mismos apóstoles en medio del mar cuando estaban a punto de naufragar, que estaban asustados y llamaron a Jesús muy asustados y Jesús reprendió el viento, reprendió las aguas y después les dijo a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe. Asimismo, cuando no pudieron echar el espíritu inmundo de aquel joven, el espíritu inmundo que estaba posesionado en aquel joven, su padre lo llevó y el padre lo llevó con la esperanza de que los discípulos de Jesús, siendo discípulos del maestro, pues hicieran lo que el maestro normalmente hacía cuando le traían un endemoniado. Los discípulos no pudieron y Jesús les dijo, ustedes no pudieron por su poca fe. Por otro lado, podemos ver también que el Señor Jesús elogió a aquellos que sin ser impulsados o ser motivados, solamente animados por nada más que su propia fe, le creyeron a Él. Recuérdelo, Él siempre realzó, siempre alentó, siempre reconoció a esas personas que motivadas por su propia fe, se atrevieron a creerle a él. La Sirofenicia, aquel hombre principal, aquel principal de los soldados romanos, que
nada más que motivado por la fe en el Señor, dijo: Dios, yo no necesito, Señor, que tú vayas hasta mi casa. Solamente di la palabra y la palabra será realidad. Aquella mujer sirofenicia que andaba clamando atrás de Jesús para que Jesús sanara a su hija que estaba muy mal, que estaba muy enferma. Y Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero la mujer le dijo: Señor, está bien, pero aún las migajas que caen de la mesa de los amos, las comemos nosotros los perrillos. Y Jesús dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Así que la idea de este día no es otra distinta a entender que nosotros, que tú y yo debemos fortalecer nuestra fe. Si la fe es más valiosa que el oro, entonces hay que cuidarla como corresponde. Así que ahí donde estás, levanta tu voz y repite conmigo: voy a cuidar mi fe. Una vez más, voy a cuidar mi fe. Muy bien. Entonces, la mejor forma de cuidar nuestra fe no es esconderla, es ejercitarla. La mejor manera de cuidar nuestra fe es ejercitándola. Y algo que tenemos que entender de entrada es que la fe se fortalece, la fe se desarrolla. Es un error decir: auméntame la fe. He oído tantas personas diciéndole al Señor: Señor, auméntame la fe, por favor, auméntame la fe. Los discípulos mismos lo hicieron: Señor, aumentanos la fe. Pero Jesús les corrigió y les dijo: miren, ¿cómo que aumentanos la fe? Si tuvieran fe del tamaño de la semilla del grano de mostaza, podrán hacer grandes cosas. El apóstol Pablo, y lo vimos en una de las clases anteriores, el apóstol Pablo afirma que a cada uno de nosotros Dios nos entregó una medida de fe. Todos tenemos fe. Entonces, como lo vimos en una clase, ¿qué debemos hacer? Activarla. Pero aún activa la fe, si tú no la fortaleces, se puede apagar. Y como te digo, eso no será excusa para el día en que nos presentemos delante de Dios y Él nos tome cuentas de todo lo que pudimos y dejamos de hacer por nuestra incredulidad. Nuestra medida de fe puede ser pequeña, tan pequeña como el ejemplo que Jesús da, el tamaño de la semilla del grano de mostaza. Muchas semillas del grano de mostaza no superan la cabeza de un alfiler. Míralo, mira ese tamaño. No superan el tamaño de la cabeza de un alfiler, pero cuando se activan, cuando se fortalecen, se convierten en algo grande, se convierten en algo poderoso. Y es que el ser humano fue creado para ejercitar todo su potencial físico y mucho más el potencial espiritual. Ahora, ¿cómo entonces empezamos a fortalecer nuestra fe? La Biblia es clara, la Biblia es muy clara, y hay un pasaje que quiero que leamos hoy, y es el pasaje de Abraham, que está en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22. Vamos a leer la versión Reina Valera contemporánea, es la versión que estamos empezando a usar fuertemente en nuestra congregación, una versión muy fidedigna, no se han cambiado textos, no varía mucho del original, así que queremos ser muy apegados porque aún en esos pequeños detalles creemos que podemos perder la riqueza de la palabra. Dice la Biblia de la siguiente manera, Romanos capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Por tanto, para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre sobre todos nosotros, y ahí empieza, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, dice la Escritura, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, y mire bien, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios,
plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Mire bien que uno dice la palabra, se fortaleció en la fe. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Dios le prometió a Abraham hasta el momento en que la promesa se cumplió, pasaron 25 años. Yo estoy seguro que usted estará pensando, pero yo no puedo esperar 25 años por lo que Dios me ha prometido. Bueno, eso solamente lo sabe Dios. Sin embargo, también podemos decir que hubo un atraso, porque en algún momento, cuando vieron que pasaron algunos años y la promesa no se hacía realidad, Sara tuvo una gran idea, entre comillas, gran idea de manera, lo estoy diciendo de manera irónica, porque ¿qué ocurrió? Sara le dijo a Abraham, bueno, pues quizá no sea conmigo, yo soy estéril finalmente y vamos a poner a una de mis siervas para que ella duerma contigo y como ellas son mías, pues los hijos de ellas también van a ser mis hijos. Y la Biblia dice que Abraham durmió con su sierva, algo extraño, algo ilógico, la dejó en embarazo y tuvo un hijo, que ese hijo se llamó después Ismael. Cuando el niño empezó a crecer, todo iba bien, pero la mujer, la sierva, la esclava, empezó a ver a Sara como si fuera menos porque no tenía un hijo y ella sí tenía un hijo de Abraham. A pesar de que Sara era su ama, era, digámoslo así, la dueña de ella y también de su hijo, la mujer empezó de alguna forma a tener actitudes incorrectas con Sara y esto molestó a Sara mucho más después de que el niño, el hijo de la promesa ya nació. La historia después la conocemos, que llegó un momento en que tuvieron que salir, Abraham estaba preocupado porque también sentía que era su hijo, aunque no era el hijo de la promesa. Dios le dijo, no te preocupes que me voy a hacer cargo de él, y de ese hombre llamado Ismael viene lo que hoy se conocen como los ismaelitas, también llamadas todas las naciones musulmanas. Ahora, aquí nos enseña la palabra cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe. En primer lugar, dice la Biblia que Abraham entendió que Dios llama a las cosas que no son como si fueran o que no existen como si ya existieran. Nosotros debemos fortalecer nuestra fe y lo primero que debemos hacer, lo que te voy a decir a continuación, son pautas de tipo personal, pautas que desde la palabra, desde la experiencia y desde la experiencia de muchos otros han funcionado a la perfección y que obviamente no son un invento de Carlos Uribe ni un invento de unos cuantos hombres, son la palabra y por ello funciona. La Biblia dice que se fortalecieron. ¿Y cómo nos fortalecemos? Pues obviamente debemos entender en primer lugar que Dios llama lo que no es como si fuera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos entender que Dios llama lo que no es como si fuera y puede sonar un poco a trabalenguas, pero la descripción más clara es la siguiente, toma nota. Cuando Dios dice algo, eso ya ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te dice, te vas a levantar, eso ya ocurrió. ¿En dónde ocurrió? En el presente de Dios, que a la par es el futuro nuestro. Yo sé que pueden estar pensando, esto suena como a filosofía, pero no es filosofía, esto es teología. En el presente de Dios ya ocurrió, Dios dice, Abraham, ya tienes un hijo, te voy a hacer padre de multitudes. Eso ya ocurrió en el presente de Dios. Pero como el presente de Dios es el futuro nuestro, Dios nos dice algo, Dios dice algo para nosotros y eso va a ocurrir en nuestro futuro. ¿En qué momento? Eso solo lo sabe Dios y eso depende también de nuestra fe, de la manera en que fortalezcamos nuestra fe y caminemos en dirección a lo que estamos anhelando, a lo que estamos pidiendo. Ahora, dice entonces, cuando Dios dice algo, eso ya ocurrió. Para Dios las cosas que Él dice ya son, para nosotros aún no. Así que repito, cuando Dios dice algo, para Él las cosas ya ocurrieron. Y el que nosotros no las veamos no quiere decir que no se vayan a cumplir. Cuando Dios te dice, te voy a sanar, para Él ya eso es una realidad. Para nosotros aún no, pero el que no sea una realidad para nosotros aún no quiere decir que no lo vaya a hacer. Ahí está el secreto. Entonces, cuando Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, es porque
ya son realidad para Él, pero también van a ser realidad para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra labor para fortalecer nuestra fe? ¿Ver las cosas como las vemos los seres humanos, ver las cosas humanamente, o empezar a verlas como Dios las está declarando? Yo creo que tenemos que empezar a verlas como Dios las está declarando. Si Dios me ve bendecido, yo tengo que sentirme bendecido. Así no tenga un peso en el bolsillo, así tenga cientos de problemas en mi casa, así tenga problemas en el trabajo. ¿Por qué me siento bendecido? Porque Dios lo dijo. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el enlace, ese es el puente que une nuestra situación versus la promesa de Dios. Dios dice ya, y es ya para Él. Aunque para nosotros no sea, las cosas que no son, Dios las llama como si ya fueran, para que entendamos cómo funciona la fe. Abraham, dice la Biblia, es el padre de la fe. Él no creyó en lo que estaba viendo, porque todo estaba en su contra. Él creyó en lo que Dios le estaba prometiendo. Es decir, Abraham no se movía por lo que estaba viendo, porque todo estaba en su contra. Abraham se movía en lo que estaba creyendo. ¿Y saben que eso cambia toda nuestra perspectiva? Eso cambia nuestro estilo, eso cambia nuestra conducta, eso cambia nuestra forma de proceder, nuestra forma de relacionarnos. Si nosotros creemos no en lo que estamos pasando, y no es negarnos a la realidad, ni andar arriba de las nubes. No, yo sé lo que estoy pasando, pero yo sé que esto es temporal, porque yo creo no en lo que estoy pasando, sino en lo que Dios me prometió. Yo creo que mi estado real no es en el que estoy ahora, sino en el estado que Dios me prometió. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Ahora, lo segundo que necesitamos para fortalecer nuestra fe es creer la promesa. Sí, suena sencillo. Creer la promesa. Repite conmigo y repite desde tu interior. Creer en la promesa. Así vamos, con fe, di, creer en la promesa. ¿Saben cuál es el problema más grande de los seres humanos? Que creemos en nuestra realidad, que hablamos de nuestra realidad. Yo no estoy diciendo que nos neguemos a la realidad, nunca, porque creer en la promesa no es negarnos a la realidad. Precisamente yo necesito creer con ansia, yo necesito creer desesperadamente en la promesa para que esa promesa cambie mi realidad. Piénsalo. Debes creer en la promesa. Ese es el secreto de la fe. Creer en lo que Dios me está prometiendo, no en lo que yo estoy viviendo. No me voy a negar, sí, yo sé que estoy pasando dificultades en la casa, yo sé que el matrimonio no está funcionando de la mejor manera, pero Dios me prometió que voy a tener un lindo matrimonio y yo creo que para allá voy. Pero si yo me enfrasco en lo que estoy viviendo, mañana mismo estoy presentando carta de divorcio, ¿verdad? Si te enfrascas en eso, te estoy dando un ejemplo. Si tú te enfrascas en lo que estás viviendo, entonces no, yo mañana presento la carta de divorcio, pero no es así. Nosotros tenemos que vivir no de acuerdo a lo que nos presenta nuestro entorno, porque el entorno precisamente viene, y recuerda, el entorno es controlado, la Biblia dice, por el príncipe de este siglo, y ese entorno puede ser todo un escenario para que tú te sientas desalentado, pero atrás de ese escenario que el príncipe de este mundo prepara está la promesa de Dios, y Él la coloca como un filtro para que nosotros no podamos ver bien la promesa de Dios, y al no verla bien, pues entonces no la creamos, y si no la creemos, nuestra fe se desalienta, nos desanimamos y nuestra fe se apaga. Si tú puedes creer en lo que Dios te está prometiendo por encima de lo que estás viviendo, Dios te contará eso por justicia. Óyeme bien, si tú puedes creer en lo que Dios te está prometiendo por encima de lo que tú estás viviendo, Dios te contará eso por justicia. Y cuando alguien es justificado delante de Dios, ese alguien está en el momento correcto, está en la condición perfecta para que Dios obre a través de su vida. Nosotros no necesitamos ser perfectos, necesitamos que Dios nos perfeccione, necesitamos ser justificados por Dios. ¿Y cómo somos justificados? Por medio de la fe, pero también somos justificados cuando nosotros tenemos la capacidad de creer en lo que Dios nos está prometiendo por encima de lo que nosotros estamos viviendo.
La gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para creer si las cosas me hacen ver lo contrario? Ahí comienza la fe. Dile al que está a tu lado, ahí comienza la fe. Cuando tú empiezas a creer no en lo que estás viendo, sino en lo que Dios te está prometiendo, eso se llama creer esperanza contra esperanza. Es decir, tengo esperanza, aunque aquí nada parezca. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. No había atrapado un solo pez, un solo pez. La pesca se hacía de noche porque el lago de Genesaret es un lago que en el día las temperaturas del sol calientan, ponen el agua tibia y los peces no salen, no suben a la superficie, no son tan alcanzables cuando el agua está tibia. Entonces en la noche, como la temperatura baja, las aguas se refrescan a un punto que es agradable para que los peces salgan, y ahí es donde los pescadores hacen de las suyas. Pero el asunto es este: cuando todas las condiciones estaban dadas para pescar, no se pescó. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que todo está dado para que triunfes y no triunfas. Y entonces aparece Jesús, predica, Pedro tiene que escuchar la palabra, el mensaje. Pedro lavaba las redes para en la noche mirar a ver cómo iba a reponer la pérdida del día anterior, porque ahí trabajaban al día. Pero Jesús le dice, boga mar adentro, le da una promesa para lanzar las redes. Y Pedro dice, Señor, toda la noche trabajamos tratando de atrapar algo y no hemos agarrado nada, pero en tu palabra yo echaré la red. Es decir, yo te creo. Todo parece indicar, si no atrapamos en la noche, menos a esta hora. Y para ese momento ya era como el mediodía, y la temperatura del mediodía todos sabemos que es la más fuerte del día. ¿Y saben qué pasó? Creyó esperanza contra esperanza. El resultado todos lo sabemos. Una pesca sobrenatural. ¿Saben? Esta escuela es más que un formato de la academia de nuestra iglesia. Esta escuela es más que simplemente unas reuniones para aprender de la fe. Por eso voy a saltar un poco el protocolo, porque siento algo en mi corazón. En este momento siento una unción especial para declarar algo sobre tu vida. Sí, sobre ti, sobre el que está al lado, sobre el que lo crea. ¿Alguien lo cree? Pero óyeme bien, si tú hoy tienes esperanza, a pesar de que todo indica que no debes tener esperanza, va a ser contado por justicia. Y yo ahora declaro en el nombre de Jesús que hay esperanza contra esperanza, que tu situación cambia, que hay algo que el enemigo ha puesto para hacerte pensar que no hay salida, que no hay solución, pero hoy Dios dice, hay una pesca milagrosa. Hoy Dios dice, el milagro está listo. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es cuando hablamos de fe y Dios nos permite ponerla por obra, ejercitarnos. Esto es aprendiendo y activando. A ver, dale gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Muy bien. En tercer lugar, para fortalecer nuestra fe, hay momentos en los que nosotros tenemos que poner de nuestra voluntad también. No solo de la esperanza que tenemos en Dios, sino que tenemos que poner algo humano. Y tú dirás, pero bueno, si es algo humano ya deja de ser divino. No, porque es algo divino que nosotros creemos en nuestra humanidad. De eso se trata, de que nuestra carne, como dice la Biblia, no nos controle, sino que nosotros a través de la palabra de Dios controlemos nuestros deseos, nuestros instintos. Y el tercer paso para fortalecer nuestra fe es no retroceder. Di conmigo, no retroceder. Así como la película, retroceder nunca, rendirse jamás. 20, 50, en el caso mío sería casi 40 porque voy a cumplir casi 40. Retroceder nunca, rendirse jamás. La Biblia dice en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, lo siguiente: pero el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Oiga bien, si el justo, el que tiene fe, deja que su fe se apague y se vuelve atrás, no será del agrado. Luego dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen, lo está leyendo, de los que tienen fe y salvan su alma. Así que fundamental para fortalecer nuestra fe es no retroceder. Te quiero contar, cuando
Yo llegué a la ciudad de Jamundí a pastorear, había sido pastor de jóvenes, pero ahora iba a ser el pastor de una iglesia naciente. Una de las estrategias que Dios me dio fue, de las estrategias espirituales que Dios me dio fue la misma estrategia que le dio a Josué, pero en esta ocasión yo no iba a gritar, ni se iba a caer algún muro físico, ni la gente iba a morir. Yo empecé durante 6 días a darle vueltas a toda la ciudad de Jamundí. Obviamente son 54 kilómetros el perímetro que tiene Jamundí, no lo iba a poder hacer. Entonces yo redondeaba, eran unos 8 o 10 kilómetros todos los días, y yo le daba vueltas a la ciudad durante 6 días, a pie lo hice, durante 6 días hice una vuelta cada día. El 7º día tenían que ser 7 vueltas, y yo inicié a eso de las 5:20 de la madrugada con la primera vuelta. Y empecé a darle la vuelta, el mismo recorrido de los 6 días anteriores. Luego la segunda vuelta, luego la tercera vuelta, y la tercera vuelta estaba rendido, me fui a mi casa, descansé, comí, ya tenía ampollas en los pies, me dolían. Hice la cuarta vuelta, y la cuarta vuelta hubo un momento en que me senté al lado de la carretera en un andén porque sentía que no podía. Quería parar un taxi y regresarme a la casa, pero era como si voces, como si muchos ángeles me gritaran y me dijeran, me estuvieran animando, como dicen, me estuvieran haciendo barra y me dijeran, levántate porque esfuérzate, pon de tu parte, puedes hacerlo. Y como pude me levanté y empecé a caminar despacio. Esa quinta vuelta fue tremenda. Luego vino la sexta vuelta, y cuando estaba terminando la sexta vuelta era ilógico porque ya había dado 6 vueltas, ya tenía que estar molido, pero extrañamente me sentía más fortalecido porque estaba más cerca de lograrlo. A veces pasa que cuando estamos más cerca de lograrlo es cuando las cosas más duras se ponen. Te está pasando, ¿verdad? Es porque estás más cerca de lograrlo. Pero es ahí donde tienes que entender que hay ángeles desde el cielo que están diciéndote, Juan, Pedro, Marco, Cecilia, Lucrecia, Teresa, sigue, no retrocedas, fortalécete. Es el momento en el que saca fuerza de tu interior, fortalécete porque lo vas a lograr. Y saben, cuando terminé la 7ª vuelta fue maravilloso, era como si estuviera dando la primera. Claro, los pies me dolían, las ampollas eran impresionantes, tuvieron que curarme las heridas como por 2 semanas, pero de ahí en adelante empezó un despegar a nivel espiritual para mi vida, mi ministerio y para la iglesia, que hasta el día de hoy lo sigo disfrutando. Hay que fortalecerse, no podemos retroceder. Así que si estabas pensando tirar las cosas, si estabas pensando, bueno, yo voy hoy a esa escuela de fe a ver qué pasa y no regreso, de ninguna manera. Vamos a fortalecernos y repite conmigo, levanta tu mano y di, no voy a retroceder. Vamos, dilo, yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, y yo estoy lleno de fe, tengo una palabra, dilo, yo estoy lleno de fe, tengo una palabra, y voy a preservar mi alma. Amén. Y en cuarto y último lugar por esta noche, para fortalecer nuestra fe es importante orar, óyeme bien, orar por el cumplimiento de la palabra. Orar por el cumplimiento de la palabra. La palabra de Dios, Jesús enseñó en Mateo capítulo 21, versículo 22 lo siguiente. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Es decir, piensen esto, hay que creerle a la promesa. Y si yo creo en la promesa, pídala en la oración. ¿Y qué dice el Señor? La recibiremos. Si yo creo, pues yo tengo que moverme, pero tengo que orar para que la promesa se haga realidad. Así voy a fortalecer mi fe. Si yo oro para que la promesa se haga realidad, la promesa se va a cumplir. Una de las cosas que yo empecé a hacer tiempo atrás fue a orar por todas las palabras proféticas que Dios me había dado. Y claro, lo que pasa es que eso demanda más tiempo, y si a veces nosotros somos de los que queremos mandarle un WhatsApp al Señor, somos de los que queremos mandarle un estado de Facebook al Señor, Dios, estoy muy contento de estar hoy contigo, te amo en el nombre de Jesús, amén. Eso no va a funcionar porque requiere incluso tener una lista. Señor, me dieron esta palabra, Padre, yo la creo, Señor, yo declaro que se hace realidad, y ahí va a pasar tiempo, pero sabes que entre más tiempo pases con Dios, más fuerte vas a ser en tu fe. Hubo algo que dije en la introducción de la enseñanza, y es que
si la fe es más valiosa que el oro, debemos cuidarla como tal. ¿Qué es lo más valioso que hay en tu casa? Una vajilla. Hablo de cosas materiales. ¿Qué es lo más valioso? El televisor nuevo, de última generación, las computadoras, la caja fuerte. ¿Cómo la cuidas? ¿La dejas expuesta, que cualquiera hable, opine, la toque, la vea? No, la proteges, ¿verdad? Porque es algo valioso. Asimismo, la fe es algo valioso para nosotros. Y si somos, perdóname, inteligentes, tenemos que hacer todo por cuidar nuestra fe. Medita un momento ahí donde estás. ¿He cuidado mi fe como corresponde? Y respóndete a ti mismo. Y tú que estás tomando apuntes, ¿por qué no haces un apunte y declara, toma una determinación? Voy a empezar a cuidar mi fe. Voy a empezar a cuidarla. Si es tan valiosa, tiene muchos enemigos y el enemigo más grande es Satanás, el príncipe de este siglo. No culpes a nadie, no culpes a tu líder, a tu pastor por el incumplimiento de las promesas. No busques salidas fáciles para acelerar las promesas. Lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. ¿Y sabes por qué es pecado? Porque es hecho en nuestra propia fuerza y a veces con nuestra propia astucia y a veces dentro de la astucia hay engaño. Así que yo no sé cuántos han sido edificados este día, pero yo mismo he sido muy edificado. Salgo de este lugar con la idea de fortalecer mi fe de todas las maneras posibles y por haber. Ya lo sabes. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Recapitulando, en primer lugar, fortalecemos nuestra fe entendiendo que hay que llamar lo que no es como si fuera. En segundo lugar, hay que creer a las promesas de Dios o a lo que Dios me ha prometido. En tercer lugar, tomar una determinación, no retroceder. Y en cuarto lugar, empezar a orar por el cumplimiento de esas promesas. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Ahí donde estás, ¿qué tal si te pones en pie y te sueltas un poco, levantas tus manos, te estiras y empieza a orar? Recuerda alguna, trata de dile, Espíritu Santo, trae a mi memoria una o unas cuantas promesas de las que me has dado. Y vamos a empezar a orar. Empieza a moverte un momento, empieza a decir gracias Dios por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que hoy he aprendido, Señor, gracias porque me ha edificado tu palabra. Venir a esta escuela de fe es una bendición. Estoy fortaleciendo, estoy avanzando, me estoy sumergiendo en el mundo de la fe y mi vida va a ser diferente después de este tiempo, Señor. Hoy determino que voy a fortalecer mi fe. Vamos ahí, levanta tu voz y di, voy a fortalecer mi fe. Yo declaro que mi fe se fortalece. Hoy renuncio a la incredulidad. Hoy renuncio a todo obstáculo, a todo argumento, a todo engaño que quiera venir a hacer que mi fe se apague, que quiere venir a hacer que mi fe se deteriore, que quiere venir a hacer que mi fe no llegue donde Dios quiere que llegue. Hoy declaro que no me muevo por lo que estoy viendo. Yo declaro que atrás de esto, atrás de estos problemas, atrás de esta escasez, atrás de esta enfermedad, hoy declaro que atrás de esta sequía, hoy declaro que atrás de este estancamiento hay una fuente, hay unas promesas de Dios esperándome. Hay cosas grandes, hay cosas maravillosas que se cumplen en mi vida. Hoy lo declaro, hoy lo desato, hoy me declaro bendecido porque Dios prometió que yo sería bendecido y ya soy bendecido. Así no me vean bendecido, Dios ya me vio bendecido y yo soy lo que Dios vio, no lo que ustedes están viendo. Dilo, hoy soy lo que Dios dijo, hoy soy lo que Dios vio en mí, no lo que el mundo está viendo. El mundo está viendo un fracasado, el mundo está viendo un estancado, pero Dios vio un bendecido, Dios vio un hijo suyo que se levanta en poder, que se levanta en gloria. Padre, gracias. Dale gracias al Señor. Dios, gracias porque nos permites fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad. Te amamos. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias. Tú eres el que consuela, tú eres el que fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.
¿Cuántos han sido bendecidos hoy por esta clase? ¿Cuántos? Yo estoy emocionado. ¿Sabes? No lo vayas a tomar como a aquel reality que hay en la televisión de que me ericé, pero realmente sentí tanto el poder de Dios mientras orábamos. Y esa oración es lo que tienes que hacer todos los días. Lo que tienes que hacer, creer esperanza contra esperanza. Y ¿sabes qué? Cosas maravillosas van a empezar a suceder. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho.